¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a una tercera unidad denominada el régimen jurídico del derecho a la libertad religiosa y de cultos en la legislación boliviana. Este tema, esta unidad se va a referir propiamente a la normativa jurídica que cuenta este sector religioso. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer tema de esta tercera unidad que se refiere al desarrollo normativo del derecho a la libertad religiosa y de cultos. Sin duda, la religiosidad ha acompañado al ser humano en su avance por la historia, la que a su vez nos mostrará al hombre en relación constante con lo que él en cada época y cultura ha considerado como sagrado, divino y manifestado de forma latente esa inquietud por lo trascendente, por lo que es más allá de lo que uno imagina y piensa. Entonces el hombre empieza a avanzar juntamente con esas creencias religiosas y sin embargo algunas personas lo consideraban como ignorancia esas manifestaciones del ser religioso. Eran considerados como mentes o como pocos, como personas de mentes muy pobres que no alcanzaban un progreso y que continuaban en esas culturas primitivas. Pero paradójicamente también se encuentran estas mismas creencias protegidas por el derecho, por tratados internacionales y por algunos estados a través de sus constituciones. Entonces, esta dimensión de lo religioso ha sido reconocido ya no solamente por algunos sectores, sino que por muchos organismos internacionales y por muchos otros países. Por lo que este reconocimiento hacia esa libertad religiosa, esa manifestación de cultos, entonces ha merecido la consagración de esta protección jurídica de la libertad de culto. Es decir, que no solamente es considerado como algo pobre, como algo primitivo, sino que está siendo actualmente reconocido y protegido por la estructura jurídica. Pero encontramos en la tierra, encontramos en diferentes lugares del mundo que existen diferentes eh, culturas y diversidad de culturas que se han promovido. Sin embargo, esta diversidad ha creado una verdadera cultura de tolerancia, de respeto y limitaciones mínimas y que estas han asegurado, han permitido que se puedan realizar estas prácticas religiosas de forma que las personas respeten esta actitud de las personas en su entorno. Entonces, al hablar de esta libertad religiosa, esta ha sido consagrada en diferentes documentos jurídicos internacionales principalmente. Y a raíz de esta, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos Humanos, eh, por medio de las Naciones Unidas, esta ha sido inspirada luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de esos crímenes que ocurrieron en ese tiempo por aspectos religiosos, como era el crimen, los asesinatos que hicieron contra los judíos. Entonces, este sistema, o mejor dicho, esta Declaración de Derechos Humanos ha creado un verdadero sistema de protección de estos derechos y de estas libertades. Entonces, esta ha sido la base para que puedan iniciar acerca de la libertad de religión. Entonces, cuando hablamos de libertad de religión, se está haciendo o se ha realizado valiosos esfuerzos hasta lograr y celebrar convenios internacionales entre diferentes estados, diferentes países del mundo. Estos, a su vez, han suscrito y han ratificado por los estados que se obligan a sí mismos a respetar y cumplir esos ordenamientos y esos tratados o esos convenios con relación a la libertad religiosa. Entonces, más allá de haber reconocido a esta libertad como un derecho, una libertad religiosa, lo han denominado como un derecho fundamental de la persona. Entonces, ya los organismos internacionales han dado este título como un derecho fundamental del hombre. Pero,
La libertad religiosa en Bolivia es, es reciente, digamos, si lo podemos mencionar, ya que cuando se consagra la nueva Constitución Política del Estado en el año 2009, en el artículo 4 muestra y garantiza la libertad de religión. Entonces, no solamente ocurre que se garantiza la libertad de religión, sino que eh, ya cuando existe la Constitución, existe la garantía, existe el artículo específico hacia esta libertad, entonces existe la necesidad de elaborar una ley, ya que faltaba la regulación especial para este sector. Entonces el presidente Evo Morales convoca a los sectores interesados para que se pueda elaborar un proyecto de ley, es decir, que hagan un borrador. Y así nace una ley con varias diferencias que sin duda ha tenido muchos conflictos, muchas controversias. Sin embargo, nace esta ley denominada la ley de la otorgación de personalidades jurídicas, en un principio la ley número 351, elaborada y planteada sin consenso pleno, que fue incluso rechazada por los mismos suscriptores. Entonces, entonces es importante recordar que a través de la Constitución Política del Estado, la libertad de religión y de cultos, en, eh, consagrada en el artículo 4, dice que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Este artículo muy claramente nos muestra que a pesar de que la Constitución nos garantiza la libertad, a pesar de que nosotros estamos reconocidos y tenemos la libertad de ejercer la libertad de religión y de culto, sin embargo, no ha sido fácil aplicarla. Se han tenido que esperar bastante tiempo para poder regularizar ese aspecto. Luego de 2 años y un poco más, el presidente Morales, al ver esa necesidad y al comprender este aspecto que es importante que podamos mencionar, y que existe, no solamente son grupos católicos los que existen, ni son los grupos cristianos o tal vez mormones, sino que según estudios y análisis que se hicieron en el año 2014, existen alrededor de 280 religiones no católicas. Es decir, que fuera de la Iglesia Católica existen 280 religiones. Entonces, esta variación, este complejo, o esta diversidad de religiones que existe actualmente en Bolivia, hace que haga una confusión y que permita tal vez la insatisfacción de las personas, de los sectores, de los diferentes sectores. Por lo que eh, a través de este proceso en que se buscaba o se trataba de encontrar un consenso para poder regular a estas organizaciones religiosas, entonces ya se da un paso trascendental en Bolivia a través de la ley 1161 que fue promulgada el 11 de abril de este año. Entonces, al hacer esta ley, esta promulgación, se ha hecho una política de gobierno totalmente diferente a las que desde un principio, o es decir, que nunca se había contado con una política de gobierno con respecto a la libertad religiosa. Sin embargo, tenemos que comprender que primero, mediante la Constitución Política del Estado, adquirimos la garantía, es decir, que ya tenemos la garantía, pero a través de la ley 1161, nosotros adquirimos derechos y la igualdad. No solamente estamos adquiriendo una garantía, sino que ya tenemos la igualdad como las otras religiones, como la católica. Y por último, se comprende que a través de esta primera constitución con la garantía, con la ley ya adquirimos el derecho y la igualdad. Luego adquirimos que las iglesias ya no son clandestinas, sino que ya son legales, ya no son esas iglesias que están, o iglesias de primera o iglesias de segunda, sino que ya son plenamente legales y que inclusive el presidente Morales
en la promulgación hace mención a que las personas ya pueden casarse, ya pueden hacer bautizos y ya pueden celebrar cualquier tipo de celebraciones en ese contexto, pero de forma equitativa, igualitaria. Ya no existe monopolio de poder. Entonces, el avance, sin duda, ha sido lento, no ha sido rápido, ni tampoco ha sido un proceso que ha generado de forma inmediata cuando se promulgó la Constitución. Recordemos que desde la Constitución de 1826, desde la fundación prácticamente de la República de Bolivia, la religión era la católica, la oficial, pero sancionada con pena de muerte a aquellas otras opciones religiosas. En la Constitución de 1880, la religión católica da permiso, mejor dicho, la religión oficial es la católica. Sin embargo, hay un avance y da permiso para que puedan profesar alguna otra religión. Ya en 1967 la religión oficial sigue siendo la católica. Sin embargo, ahí ya empieza y garantiza el Estado el ejercicio público de otras religiones. Pero ¿cuál es el paso más el fundamental y el que ha marcado un hito? Es la Constitución de 2009, en la que el Estado ya no es un Estado confesional, sino que es un Estado laico, independiente de toda religión, y respeta y garantiza la libertad religiosa. Por lo tanto, si bien se ha hecho un avance lento, con este artículo 4 de la Constitución, más la ley 1161, ya nosotros adquirimos plenamente esa garantía, pero no habíamos tenido la ley específica hasta después de promulgada la nueva Constitución Política del Estado. Entonces, al encontrar la necesidad de la seguridad jurídica, porque si bien teníamos la garantía, no teníamos la seguridad jurídica para poder regular esos derechos, esas conductas que tenían esas organizaciones religiosas. Entonces, lo que aquí ocurre es que cuando se encuentra esta garantía, este artículo 4 en la Constitución, hay la necesidad de buscar la seguridad jurídica para regular esos derechos y esas garantías, esas libertades constitucionales. ¿Y a través de qué se va a hacer? A través del derecho positivo, es decir, a través de una norma escrita, de una ley. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿O para qué? Para ejercer esa capacidad jurídica que nos brinda el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Entonces, este Estado ya a través del referéndum ya no es república, ya se constituye Estado plurinacional de Bolivia. A través de esto se marca un hito. Estamos hablando en relación a la religión, no estamos hablando en otros aspectos. Entonces, al hablar del aspecto religioso, este marca un hito, este aspecto religioso es reconocido, esa dimensión religiosa se reconoce ampliamente. Y que encima se le coloca como se lo considera como ese elemento esencial de la naturaleza, es decir, que dignifica a una persona. Es un elemento esencial de la naturaleza. Y a través de este artículo, a través de esta nueva Constitución, la libertad religiosa se convierte en un derecho fundamental. Ya no es simplemente un legado, sino que es un derecho fundamental, igualmente amparado por organizaciones internacionales. Entonces, ¿en qué y cuál es la importancia o la pertinencia que tiene esta ley o este artículo con respecto a la libertad religiosa? Hemos señalado que la diversidad y, y los constantes cambios normativos que han existido en el territorio o en el Estado boliviano, eh, esta pluralidad religiosa que implica incluso la marginalidad, el estigmatismo, inclusive la persecución, ese achicamiento, se lo podríamos denominar así, que existía a esa diversidad de religiones. Entonces, esto ha generado que por la tradición religiosa que es tan marcada en nuestro territorio y en muchos otros, entonces esta haya permitido que se puedan defender esos derechos humanos mediante organismos internacionales, para que se pueda garantizar estas libertades. Entonces, cuando hablamos de importancia y de relevancia o la pertinencia que tiene
el derecho a la libertad a través de la Constitución Política del Estado. Entonces, esta pluralidad nos está haciendo encontrar una norma. La diferencia, la diversidad de religiones y cultos que existen actualmente en Bolivia hace que sea necesaria una, una ley especial para regular todos esos aspectos. No sería lógico que si imagínense, si hemos dicho que tenemos 280 religiones que no son católicas, entonces tendría que salir 280 leyes para cada organización religiosa. No tiene sentido. Por lo tanto, ha tenido que reunirse todas esas religiones para que podamos realizar una sola y que a través de esta ley se puedan defender esos derechos humanos mediante no solamente la Constitución, sino también por organismos internacionales. Pero este fenómeno religioso es, que ha sido prácticamente o es a nivel mundial, es aquella proliferación religiosa de grupos de cualquier índole. Y este fenómeno religioso plantea nuevos retos, nuevas problemáticas y desafíos y repercusiones en el ámbito social, no solamente en el ámbito normativo, sino en el ámbito social. Y que este tema, este fenómeno, merece consecuente regulación jurídica. Por lo tanto, es muy importante que se pueda brindar una adecuada regulación jurídica. ¿Para qué? Para que la convivencia se mantenga, para que la convivencia sea pacífica y armónica dentro de una sociedad o dentro de los estados. Entonces, esa es la importancia y la pertinencia que existe de regular estas conductas religiosas y poner un sistema de regulación jurídica para permitir la convivencia pacífica y armónica de las personas debido a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de elección religiosa. Muchas gracias.